Las personas espirituales, como es lógico, no tienen cuerpos. Los han dejado atrás. Esto implica que carecen de apariencia física y cuerdas vocales. Por tanto, no pueden hablar. Las personas espirituales no utilizan el habla para comunicarse. Como mediums, podemos sentir una voz o sonido cercano, pero si los espíritus pudieran hablar claramente, no necesitaríamos traducir. Yo diría simplemente, hola, aquí está tu mamá, María. Su matrícula era esta, su cumpleaños tal y su teléfono tal, pero ningún medio hace eso porque los espíritus no se comunican verbalmente. Sí, en el espiritismo, los espíritus no comunican a distancia, no están al otro lado de la sala ni entran a mi despacho para conversar. Se funden con nosotros, se entrelazan con nuestra energía. Por eso, si hablas con la mayoría de los mediums, te dirán lo mismo. Los suficientemente profesionales dirán que siempre parece que la información proviene de mi interior. Doy la bienvenida a Marianne Kennedy al programa. ¿Cómo estás, Marianne? Estoy bien. ¿Y tú, Alex? Estoy bien, querida. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo. Solo he tenido pocos mediums psíquicos en el programa y es un tema en el que realmente no hemos profundizado mucho. Pero me han fascinado los psíquicos y mediums desde que puedo recordar, desde niño, ya que culturalmente es algo con lo que crecí como chico latino. Creciendo, escuchas sobre los mediums psíquicos y que vayas con ella te dirá el futuro y todo eso. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes de que estas habilidades se manifestaran por completo y cómo lidiaste con ello cuando sucedió? Sí, es una buena pregunta. Soy el menor de cuatro hermanos y cuando estaba creciendo era muy callado, así que no hablaba mucho. No expresaba mucho acerca de cómo cómo era mi mundo interior. Pero no diría que era un niño psíquico. Definitivamente era observador, muy observador, excesivamente observador. Podía notar matices en... Desde pequeño era observador del tono de voz y movimientos de los adultos. Notaba cosas que luego supe no eran comunes para un niño de 7, 8, 9 años. No todos los niños perciben esos detalles. A los 11 años tuvimos una visita inusual, una lectora de cartas psíquicas en nuestra casa. Mi mamá es italiana y me criaron católico romano. En nuestra cultura no se mencionan estas cosas, mucho menos se practican. Pero por alguna razón, mi mamá aceptó con sus amigas que viniera una lectora de cartas del tarot psíquico a casa. Y fue interesante, fue muy sincrónico que esa misma semana, antes de que llegara, estaba viendo un programa de televisión. Era de Estados Unidos, claro, yo estoy en Canadá. El programa de TV que veía era sobre una familia de brujas, pero real, un show de entrevistas. No era ficción, así que tenían una familia real. Vivían en Salem, Massachusetts en ese momento y realmente captó mi atención. Así que cuando mencionaste, Alex, que estabas algo fascinado, yo también lo estaba, pero realmente no hasta ese momento cuando tenía unos 11 años. Y luego la semana siguiente, la tarotista vino a casa y le pregunté a mi mamá si estaría bien que le hiciera un par de preguntas después de que terminara las lecturas de todos. Y mi mamá, para mi sorpresa, dijo que sí. Así lo hice. Mantuve una larga charla con ella sobre brujas, tarot, psíquicos, mediums y me ayudó mucho. Al expresarle mi interés por ese programa de TV recién visto y aprender de religiones terrenales, paganismo y brujería, fue receptiva. Ella me presentó a una amiga suya de muchos años que también era una pagana practicante y que de hecho me aceptó como alumno, todo lo cual se desarrolló durante los siguientes meses con el permiso de mi madre. Había una mujer con la que hablaba por teléfono y ella me enviaba libros para leer y sería mi mentora y maestra durante más de un año. Y yo solo tenía 11 años. Así que, siendo criado en la fe católica romana, esto no estaba permitido. Fue algo muy discreto, tanto que ni siquiera mi padre lo sabía. Mi madre no compartió nada de esta información. Permanecí en esa práctica siendo joven. Y esto no era una práctica social para mí, era algo único. No tenía amigos que hicieran algo así, nadie que estuviera interesado en caminar por bosques y percibir las plantas y si estaban vivas o no. Pero unos años después perdí a mis abuelos maternos y descubro que tanto como adultos, pero especialmente los jóvenes, cuando algo traumático sucede en la vida,
y fue la primera muerte o muertes que experimenté, tendemos a volver a aquello que nos resulta cómodo y reconfortante, a cosas que conocemos, lugares donde encontramos calidez. Así que cuando perdí a mis abuelos, de alguna manera dejé de lado mi estudio y práctica de la brujería basada en la tierra pagana. Y de hecho, volví a la iglesia. Quiero decir, tenía que ir a la iglesia todos los domingos cuando era niño. Y ambos mis abuelos, los maternos siendo italianos, fue un tiempo muy religioso al despedir sus almas partidas. Así que volví a una práctica más tradicional cuando los perdí. Pero eso solo duró un corto tiempo. Y entonces me encontré de nuevo explorando el universo de distintas maneras. Pero esa fue mi introducción a una especie de experiencias basadas en lo psíquico. Inicialmente me sentí llamado, atraído por algo en el universo, y luego el universo me presentó una oportunidad para explorar eso, ¿no? En el contexto del trabajo de mediumnidad y psíquico que realizo. La mediumnidad en mi vida resurgió tras perder a alguien. A mis veintitantos falleció mi padre. Había realizado mucho trabajo psíquico y prácticas psíquicas antes de eso, pero nunca me interesó la mediumnidad, comunicarme con el más allá. Quiero decir, sí, era consciente de la existencia de espíritus, pero no tenía una comunicación significativa con ellos porque no tenía el deseo. Y luego, cuando perdí a mi padre, decidí que quería averiguar dónde estaba y quería saber si estaba bien. Y quería hacer preguntas sobre él, preguntas dirigidas a él, preguntas sobre mi propia vida. Grandes preguntas surgieron de la pérdida, y así, mi camino hacia la mediumnidad nació del duelo, lo cual es cierto para muchos de nosotros, aunque no para todos. Y lo asumí como un tema de estudio. Por lo tanto, fui muy aplicado en ello. Estudié, asistí a clases, participé en talleres, viajé, practiqué más que nadie que haya conocido. Y así lo asumí y me volví muy bueno en ello. Y en un lapso de entre un año y 2 años de estudio, empecé a trabajar de manera profesional. Eso fue hace 12 o 13 años. Y eso fue lo que de alguna manera me introdujo en el trabajo de mediumnidad. Entonces, en primer lugar, Marian, cuando piensas en un medium psíquico o en un psíquico en general, tu imagen no es lo primero que me viene a la mente. Eso lo escucho mucho. También lo oigo a menudo de los estudiantes con los que trabajo. Me gusta un poco de desmitificar eso, pero esa es en realidad parte de la filosofía de mi trabajo, es quitar el velo, como normalizar la idea de que esta capacidad de conectar con el mundo espiritual, de sintonizar psíquicamente con el campo unificado, de entender las posibilidades futuras, todo eso es muy natural para casi todos, pero la mayoría de las personas lo reprimen. Recuerdo que hace varios años, cuando me entrevistaron tras publicar mi primer libro y el entrevistador llegó a mi oficina, entraron y dijeron textualmente pensé que vería cristales colgando de las paredes y las ventanas cubiertas con cortinas moradas. Creo que he roto un poco el estereotipo, pero considero que eso es algo positivo. Pues no, sin ninguna duda, porque una vez más es como la lectura del tarot en un carnaval. Lo que las películas y la televisión han mostrado a lo largo de los años es algo que ha sido de alguna manera desestimado como una especie de, oh, mira eso, algo loco, donde tu desempeño laboral, según entiendo, se caracteriza por alta profesionalidad. Tratas esto como una práctica, un servicio que realizas y creo que la nueva generación de mediums psíquicos intenta abordarlo de tal manera que no es tan esotérico o místico como solía ser, sí tiene sentido. Tiene total sentido. Así hace un par de años, de hecho, escribí un artículo que fue publicado sobre el poder de las palabras y abordaba específicamente eso. Creo que es interesante que hayas usado la palabra woo-woo, porque trata sobre la palabra woo-woo y cómo podemos usar esa palabra para describir el tipo de cosas que hacemos o lo que nos interesa a gente que realmente no entiende. Si desglosáramos nuestro trabajo, podrían decir, ¿cuáles son todas las partes de eso? No lo entiendo. Así que podríamos usar woo-woo, pero el origen del uso de esa palabra es para menospreciar lo que estamos haciendo. Y yo no hago eso y no quiero hacerlo. No soy partidario de eso. Hablo y enseño a mis estudiantes y en mis libros sobre el poder de las palabras y cómo tienes el poder de nombrar lo que haces. Usa una palabra o palabras o frases que sientas que empoderan lo que haces y no lo minimices describiéndolo como algo que es una simpleza, difícil de entender o antinatural de alguna manera. Es desalentador adoptar ese lenguaje y realmente intento, no solo en mi propia práctica, mi propio trabajo, sino porque tengo el honor de enseñar a cientos y miles de estudiantes a lo largo de los años.
tratar de guiarlos en esa misma dirección para que puedan tener un amor más profundo, respeto y valoración de sí mismos y de lo que hacen. Ahora, esto es algo que siempre he querido preguntarle a un psíquico. Nunca se me había ocurrido, pero acaba de venir a mi mente. Hablo con muchos canalizadores, he hablado con muchos mediums y algunos de mis mejores amigos son psíquicos, mediums y canalizadores. Así que tengo la oportunidad de hacer preguntas profundas fuera del aire. Es como, en serio, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Y descubro un poco más de detalles sobre ello, desde tu perspectiva, o al menos según tus habilidades. ¿En qué se basa un psíquico para ver lo que vendrá en el futuro? Porque están los registros akáshicos, la canalización, todos estos medios, podría ser simplemente algo. ¿Cuál es tu proceso? Sí, entonces, cuando discutimos sobre el futuro, en esencia, estamos considerando posibilidades y probabilidades. Son estos elementos con los que operamos, puesto que el libre albedrío es el factor predominante. Lo que entiendo por el espíritu es que pocas experiencias de la vida están predeterminadas por nuestra planificación antes de nacer. Y una gran parte de lo que hemos vivido está en constante cambio y no está predeterminado, basándose no solo en nuestras decisiones de libre albedrío, sino también en las de quienes se cruzan en nuestra vida. Así que al hablar del futuro, si yo decidiera tomar 20 lecturas que fueron futurista en un mes, cerca del 30% de la percepción se siente como un evento futuro inminente, como si sucederá sin duda, y el 70% parece probable, influenciado por las decisiones en curso. Sin embargo, podemos influir y cambiar ese futuro, co-creando con el universo un resultado distinto al que nos dirigimos. Así, al sintonizarnos psíquicamente, al trabajar en este plano, accedemos a información presente en el campo energético universal. Estamos alcanzando un entendimiento o conciencia de la información existente. Tú y yo estamos hechos de información. Las situaciones son información. La vibración es información. Así tomamos conciencia de ella. Cualquiera puede hacerlo. Nosotros percibimos, eso hacemos. Luego consideramos el futuro en relación a ello, como dije. El tiempo lo percibimos de manera lineal en este continuo, pero es mucho más grande que eso. Es mucho más complejo que eso. Así fue, lo denomino campo. Al hablar de alguien, entramos en su campo energético. Todos formamos parte de un campo unificado. Así es. La idea de que estamos separados es errónea energéticamente. Correcto. Podemos condensar tiempo y espacio o nuestra percepción de ellos para estar juntos a pesar de las distancias. Es igual con las personas espirituales. Cuando trabajo con clientes y una persona espiritual me habla de una foto que el cliente está mirando detrás de la pantalla del ordenador, yo no puedo ver nada, no lo sé. Y luego me dicen, estoy mirando esa foto ahora mismo. ¿Cómo pueden verme mirándola y mostrártela a ti al mismo tiempo? Porque las personas espirituales pueden estar en muchos lugares a la vez. Y así la idea de que la percepción lineal de desconexión es pura ilusión. Y en mi vida he tenido innumerables experiencias que lo corroboran. Eso es lo que llamo el campo, nuestro punto de conexión, que está en todas partes y en todo sitio. Así como en el plano del alma o nuestra preplanificación natal, hay gigantes, hitos en el camino con los que nos vamos a encontrar. ¿Cómo llegamos a esos hitos es algo que está en constante cambio? ¿Es eso más o menos lo mismo para la humanidad? Como que iban a suceder cosas, como el 11S iba a ocurrir, y eso no iba a estar en cambio constante. La Segunda Guerra Mundial iba a suceder, no iba a estar en cambio constante. Estos grandes hitos para la conciencia humana también lo son. Así que probablemente se mantendrán en el 30%. Tú dices, no, eso ocurrirá, a menos que la conciencia de la humanidad cambie de rumbo. Eso va a suceder porque necesitamos pasar por eso. Pero por eso a veces dicen, oh, el psíquico me dijo que iba a conocer al hombre de mis sueños o a la mujer de mis sueños y no ocurrió. Bueno, probablemente porque algunas cosas se desvían del camino. ¿Justo? Sí, definitivamente puede ser así. Y yo diría que sí, quiero decir, siempre es así. Lo que sea, perspectiva o nivel de altura desde el que observas algo, desde una perspectiva basada en el alma está el microcosmos y el macrocosmos. Y de lo que hablas, Alex, es del plano del alma, del individuo, esa expresión única de la conciencia.
Pero luego la conciencia total realmente es como un espejo, así. Es de lo que estás hablando, ¿verdad? Tenemos la nuestra y todos juntos también tenemos una. Así que eso es lo que sabemos que es real. Pero sí, absolutamente. Para responder podemos desviarnos del rumbo que llevábamos en algún momento proyectado para estar en él o en el que planeamos estar antes de encarnar y podemos desviarnos un poco del camino. Y he descubierto que eso es cierto. Y a veces estamos tan desviados del camino que, de hecho, usemos un ejemplo. Si hubiera alguien a quien estuviéramos destinados a conocer, basado en el plan, en los contratos del alma que existen, podemos por nuestra propia elección libre. Realmente nos desviamos tanto que esa unión, esa conexión quizás no ocurra en esta vida. Para que esas cosas sucedan. Entonces, cuando estás realizando una lectura, ¿ves imágenes como si fuera un video? ¿Ves a alguien en particular o escuchas voces de algún tipo? Todo lo anterior. Entonces tengo una bastante desarrollado. Clarividente, clarsentiente, clauraudiente, claircognoscente. Veo, oigo, siento, sé en todas sus variantes. Y esto ocurre de manera bastante equilibrada entre los dos. Hablo con personas que están aprendiendo por primera vez la mediumnidad o el trabajo psíquico. Suelen ser bastante buenos en uno, Claire. Pueden ser capaces de oír algo o de ver algo con claridad, pero con el tiempo tienden a desarrollar todas esas capacidades conjuntamente. Funcionan juntos al conectarte con el espíritu o al trabajar psíquicamente. Así que sí, recibo y percibo información por todas esas vías. Pareces estar muy bien organizado, eres una persona muy elegante, te expresas con mucha claridad y además eres un medium psíquico que no se esconde. No hay duda al respecto. Supongo que no siempre fue así, cuando finalmente decidiste revelarlo a tus amigos y familiares, diciendo, oigan, ahora soy un medium psíquico profesional. Vamos a abrir una página web, a escribir algunos libros. ¿Cómo manejaste eso psicológicamente? ¿Fue un desafío para ti o te resultó fácil? Esa es una pregunta excelente. Y es una pregunta tan buena porque cuando las personas están aprendiendo a ser mediums o a desarrollar habilidades psíquicas, se encuentran con un gran obstáculo. ¿Qué se hace ante esto? Saliendo del armario como psíquico o del armario de un medium y experimentando miedo. Y con razón, porque históricamente no se borra de nuestro ADN que en algún momento algunos de nuestros antepasados fueron asesinados, rechazados por la sociedad o ridiculizados. Así que esos tipos de traumas de esa manera aún pueden existir para la gente, conscientes de ello o no, personalmente. Tengo algo curioso. La vida como profesional y medium psíquico es única. Tengo educación formal y un título universitario. Trabajé en mi campo varios años, compaginándolo con ser medium psíquico. Finalmente, dejé el mediumnismo para enfocarme por completo en mi carrera a tiempo completo. No sé qué significa estar organizado, pero soy emprendedor. Soy un autor de bestsellers. Y así, yo pienso que mis habilidades de medium me han ayudado a llegar a donde estoy profesionalmente, pero también a mi ser en general. Me gusta usar mi inteligencia positivamente, por eso soy experto en este campo y disfruto trabajando con la gente. Cuando decidí compartir por primera vez, sí, quiero decir, algo nos sucede a todos cuando compartimos nuestra verdadera naturaleza si está fuera de cualquier molde. Y lo que sucede es que la gente literalmente vibra fuera de nuestras vidas. Ya no somos compatibles en términos de vibración o nuestra conciencia no lo es. Hay demasiada disparidad entre nosotros como para mantener una relación significativa. Y eso me sucedió a mí, definitivamente me sucedió y le sucede a mucha gente. Y podemos lamentar eso. Y creo que el luto debe ser parte de ello. Pero para asumir nuestro propósito superior, a menudo sucede que si tu propósito no está en sintonía con las creencias de otras personas, puedes terminar distanciándote de ellas y tu sendero se convierte en uno más solitario. Aunque no sea siempre solitario, contar con una comunidad es esencial. No obstante, dicha comunidad tiende a ser bastante pequeña.
Y así es como ocurre. Sin embargo, es esencial contar con una comunidad. Para mí fue un salto de fe, pero dejé que el Espíritu guiara mi camino de alguna manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Espíritu guíe mi camino? Para mí utilicé a mis clientes o a las personas a las que les hacía lecturas como mi referencia. Si mi trabajo era recibido de manera significativa, si era poderoso, si era preciso, si cumplía con el propósito básico de la mediunidad, que es demostrar la continuidad de la conciencia después de la muerte física. Si podía hacer eso, entonces realmente no me importaba lo que pensaran las personas que no estaban involucradas en el proceso. Usaba a las personas a las que estaba ayudando, a las personas a las que servía, como el indicador para decirme, ¿debería estar haciendo esto? ¿Soy bueno en esto? ¿Es esto necesario? Y en cualquier momento y con el tiempo, a medida que eso continuaba siendo consistente, sí, tomé la decisión de que este es el lugar donde sentía que vivía con un propósito y sentía que estaba en armonía cada vez que trabajaba. Y esa fue mi decisión. Y sí, claro, hay algo de miedo, pero es como esos 20 segundos de valentía. Sal y dilo, y luego ya está dicho, y después vienen las consecuencias. A medida que profundizas en tu propósito, soltar esas cosas y rendirte a la pérdida se hace más fácil. Ahora, esto es algo de lo que mucha gente me habla sobre los mediums psíquicos, es, ¿haces predicciones para ti mismo? Si puedes ver el futuro, ¿por qué elegiste otro campo y no te anunciaste como psíquico sabiendo lo que pasaría? Estos son los easy que a menudo oigo. Me gustaría mucho conocer tus opiniones. Claro, sí, es una buena pregunta. No me hago lecturas a mí mismo. No me adentro en mi futuro, no lo hago, no quiero hacerlo. Una de las cosas que yo, y creo que sí puedes comprender, mi trabajo está rodeado de muerte y pérdida, ¿vale? Así que trabajo mucho con el proceso del duelo. Debo gestionar mi energía con mucho cuidado. La ósmosis energética es posible. Paso mucho tiempo con personas en duelo, lo que puede afectar mi campo energético fácilmente. Así pues, lo aprendido. Nunca podría contar cuántas veces he conectado con un espíritu, pero lo que he aprendido con el tiempo es disfrutar de la hora, estar aquí presente. El momento de poder es ahora. Toma decisiones para el ahora. Toma decisiones para el futuro. Pero realmente no necesito saber todo lo que me espera adelante. Debo ser consciente de lo que tengo ahora y de lo que pretendo enfrentar en el futuro, sabiendo que ninguno de nosotros está destinado a conocer todo el plan. Creo que sería enloquecedor y aterrador, ¿verdad? Porque el miedo más fundamental es el miedo a la muerte que todos experimentamos. Así que no es útil. Y lo que sé por el espíritu, por supuesto, siempre es que no es útil saber estas cosas con anticipación. Simplemente no es así. Simplemente no pregunto. Simplemente no necesito saber lo que necesito saber. No lo pido, me llega. Si hay algo que el espíritu o un guía espiritual o un ángel o un ancestro, uno de mis seres queridos, necesita que sepa, entonces me transmitirán esa información. Así que confío en que sabré lo que necesito saber. Y lo que no necesito saber, no lo sabré y no indago. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, porque cuando era más joven y hablaba con psíquicos, siempre preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo voy a ser famoso? ¿Cuándo voy a triunfar? Todas esas preguntas son inseguridades. Estás muy inseguro cuando haces ese tipo de preguntas. Ahora que tengo acceso y puedo llamar. Tengo un directorio de canales, mediums y psíquicos. Podría contactar y pedir. Podría simplemente, jamás lo haría. No quiero saber nada. Tú también. Estoy seguro de que puedes encontrar a alguien que te lea si no quieres hacerlo tú mismo. Y es algo así como, realmente no quiero saber. Apenas puedo manejar el presente, mucho menos lo que pasará en 10 años. Han habido circunstancias en mi vida donde podría haber algo específico de la situación sobre el cual no puedo ser imparcial. Cuando te conectas con el campo, especialmente si usas herramientas como instrumentos de adivinación, quizás un péndulo o varillas de Saurí, si tienes preferencia por un resultado o una respuesta, realmente puedes influir en la información, lo que significa que no es correcta. Exacto. Así que ha habido ocasiones a lo largo de los años, muy de vez en cuando, donde podría haber una situación específica de la que necesito saber algo, y siento que está al alcance de mis dedos. Pero como no puedo ser imparcial al respecto, no confiaría en ninguna información. Y en ese caso,
podría haber una persona de mucha confianza con la que me conectaría y preguntaría. Pero como digo, eso sería, sucede ocasionalmente y es específico de la situación, no una predicción o proyección general al futuro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ves a gente muerta? Veo gente muerta todos los días de mi vida. Correcto. Esa es mi pregunta, porque conozco a muchos mediums. Ellos establecen reglas y límites, y tú pones el cartel de abierto, luego el de cerrado. No quiero que vengas cuando... ¿Sabes? ¿Eres Whoopi Goldberg en Ghost? ¿Cuál es tu experiencia tratando con el más allá en eso? Quiero decir, todos debemos tener límites, pero no todos los poseen. He trabajado con estudiantes a lo largo de los años que tal vez venían de otros maestros y en algún momento encuentran el camino hacia mí y nunca les enseñaron a establecer límites, por lo que percibían espíritus por todas partes. Quiero decir, algo en lo que la gente no suele pensar es que en realidad los espíritus están por todas partes. Están en todas partes. Están en el supermercado, en la lavandería, en la peluquería, están por todos lados. Así que si puedes percibir a los espíritus y no tienes un límite en tu habilidad, tu vida puede verse realmente inundada, porque toda esa energía también te percibe. Y cuando saben que tú puedes percibirlos, especialmente si es un espíritu no trascendido, podría ser un espíritu terrenal o un fantasma, se interesan mucho en ti porque provocas algún tipo de respuesta en ellos, y entonces sienten que tienen algún significado en lo que están haciendo aquí. Y sí, definitivamente tengo un límite, está muy bien establecido. Solo hago una excepción a mi límite, y esto lo enseño a mis alumnos y también lo menciono en mis libros, es que con la gente de mi propio espíritu, mi familia espiritual, no tengo límites. Pueden contactarme en una transmisión en vivo en cualquier momento. Lo mismo ocurre con mis guías espirituales, mis ángeles guardianes, la misma idea. No hay límites con ellos. Deseo estar accesible por si requiero ayuda inmediata sin saber que la necesitaba. Así, salvo con mi familia, siempre hay un límite fijado. Por ende, tengo un límite muy claro, hay una señal de abierto o encendido y una de cerrado o apagado y debo atenderlas. Necesito funcionar correctamente. Los psíquicos y mediums más destacados, y con esto me refiero a los que realmente funcionan bien, pueden mantener un pie en el otro mundo y otro en este. Establecemos límites claros y protegemos nuestra energía. Parte de ello es saber cuándo es aceptable y cuándo no lo es. No seas como Whoopi Goldberg en Ghost, porque entonces habrá una multitud de fantasmas intentando entrar. Sabes, es curioso, pero en ciertas ocasiones nuestra experiencia, o mejor dicho, mi experiencia, puede ser sorprendentemente similar. Cuando trabajo con galerías o me encuentro en un escenario, tengo ante mí cientos de personas en fila, todas ellas esperando para conectarse y entrelazarse conmigo. Esa era mi próxima pregunta. ¿Hacen como Whoopi Goldberg cuando pasan a través de ti o solo los escuchas hablar? Tú transmites el mensaje. No, no los oigo hablar. Y creo que es importante, realmente de nuevo, correr un poco el velo. La gente espiritual, como puedes pensar lógicamente, ya no tienen cuerpos. Los han dejado atrás. Eso significa que no parecen nada. También significa que no tienen cuerdas vocales. Eso implica que los espíritus no pueden hablar. La gente espiritual no usa palabras. Los mediums podemos percibir una voz o sonido que nos llega. Si los espíritus hablaran directamente, no haría falta un traductor. Yo diría simplemente, oh, hola, aquí está tu mamá. Se llama María y su matrícula era esta. Esta era su fecha de nacimiento y su número de teléfono. Ninguno de nosotros lo hace porque la gente espiritual no lo hace. En el espiritismo, los espíritus no nos comunican a distancia, no están al otro lado de la sala ni entran a mi oficina para sentarse y conversar. En realidad, se fusionan con nosotros, se integran a nuestra energía. Por eso, si hablas con la mayoría de los mediums, los suficientemente profesionales dirán que siempre parece que la información proviene de mi interior, aunque no provenga directamente de mí. Esto sucede porque los espíritus se fusionan o se mezclan con nuestro aura y nos transmiten información. De esta manera yo sabré cosas o tendré impresiones de cosas que no debería saber normalmente. Veo imágenes como si fueran películas o representaciones y puedo oír sonidos. Escucho palabras, pero es mi propia voz hablándome a mí mismo. La mediumnidad es un proceso de 3 etapas. Comienza con la entrada, donde debes poder acoger al espíritu. Si tu aura o frecuencia no es acogedora o no coincide lo suficiente con la del espíritu, la fusión contigo nunca ocurrirá. Es como mezclar aceite con agua. Además, está el factor de la traducción o el procesamiento. Así es como recibimos al espíritu, nos llega información. Luego tenemos que darle sentido, porque su lenguaje es principalmente simbólico, ya que no pueden hablar. Es como jugar a las charadas, pero aún más difícil, ya que los espíritus no tienen cuerpos para representar. Utilizan nuestras habilidades mentales para comunicarse. Por tanto, el mediumnismo con evidencias es un fenómeno mental.
donde los espíritus emplean nuestras capacidades cognitivas para transmitir mensajes. Referencias significativas para nosotros. Si he visitado Disneylandia, quieren que hable de ello. Me inducen a recordar mi experiencia allí, aunque debo hablar de su recuerdo, no del mío. Así usan nuestras capacidades para interpretar o comprender su mensaje. Finalmente, la tercera fase del mediumismo es comunicar esa información. Tienes que recibirlo, procesarlo y luego tienes que entregarlo a alguien. Así que mi proceso consiste en ver, sentir, oír, saber todo eso. Pero no es como volveré a Whoopi, no es que tomen control total y desaparezcas. Más bien, hay una fusión energética contigo. Mantienes el control completo, estás totalmente presente, tu voz no cambia drásticamente. Correcto, estoy completamente presente. En algunas formas de transmediunismo profundo, tu cuerpo puede ser animado de alguna manera, pero el mediunismo evidencial y el mediunismo mental no se ven así. Y así no es como lo experimenta el medium. No estamos en modo de entrega total. Esto es tan interesante. Esto surgió en una clase que impartí el otro día. A diferencia del canalizar, donde tienes que rendirte por completo y apartarte del camino. Correcto, la información entra y sale. No estás procesando nada antes de que las palabras salgan en su mayoría, correcto. Así que en el mediunismo no es así. La rendición ocurre al recibir, reside en la receptividad. Debes estar en blanco, abierto, sin mente, listo para el espíritu. Sin embargo, tu mente sigue activa, trabajando para traducir o procesar la información. Por tanto, no es una entrega total de uno mismo. Sí, esa es la gran diferencia. Cuando trabajo con psíquicos o he hablado con ellos, intentan descifrar las imágenes que reciben y tratan de explicarlo de la mejor manera posible. Y a veces escuchan voces y a veces es un poco más claro que otras. Pero en general solo intentan procesarlo, a diferencia de un canal que es, y depende. Hay varios tipos de canales, pero digamos, llámalo un canal trans que llega y se va. No hay procesamiento, según entiendo, cuando tienen que manifestarse, y esta es una pregunta para ti, sin embargo. Para recibir un canal, tu cuerpo debe estar listo. El sistema nervioso tiene que estar preparado para la energía que entra. Si no, podrías quemar un circuito, y es abrumador, por lo que tengo entendido, con los canales. ¿Cómo fue para ti las primeras veces que realmente hablaste con un espíritu profundamente o para un cliente? ¿Qué tan escalofriante fue la primera vez que lo hiciste para uno? ¿De verdad? Claro, la primera vez que hice esto no fue para un cliente. Es importante en el espiritismo desarrollarse bien, desarrollarse poco a poco. Así que la primera vez que hice esto fue con un voluntario, exacto. No hubo intercambio. Por mí mismo. Así, la primera vez que acogí un espíritu en mi aura, sentí una calidez reconfortante. Físicamente, el calor me invadió al instante. También me embargó un fuerte mareo inicial y a veces algo de otra época, de estilo antiguo, ¿cómo se dice? Bueno, aquí en Canadá son como iglesias espiritualistas, también las tienen en Estados Unidos, pero los estudiantes practicarán la mediumnidad de pie. Y esa es una forma de hacerlo y es bueno practicarlo. Pero siempre les digo a los estudiantes antes del COVID, cuando todos enseñábamos y aprendíamos presencialmente, que los hacía sentarse las primeras veces al conectarse con el espíritu, porque puede desequilibrarte, puedes sentirte desbalanceado, mareado, caliente. Pero nada de eso es realmente aterrador, aunque es una sensación un poco extraña. Y también en la mediumnidad tenemos que preparar nuestro campo energético, pero también tenemos que preparar nuestro cuerpo físico. Es necesaria una profunda relajación en tu cuerpo para poder recibir al espíritu. Con el tiempo, al comenzar, si haces este trabajo bastante y colaboras con galerías y trabajas en escena, debes caminar, hablar, moverte, manejar el micrófono y más. Por eso, no puedes relajar del todo tu cuerpo. Sin embargo, con tiempo aprendes a no estar totalmente relajado y aún así acoger al espíritu. Eventualmente alcanzas ese estado. ¿Verdad? Pero hay un proceso de preparación, supongo que ya no te mareas, así tu cuerpo se ha acostumbrado a la energía entrante, pero no es tan intenso como un canal de trance en el que como que el cuerpo es poseído, entonces es una energía muy diferente la que fluye, ¿verdad? Ahora, Marian, tengo que preguntarte porque es una cuestión que me plantean constantemente y me encantaría conocer tus puntos de vista sobre lo que está sucediendo. El mundo parece estar sumido en el caos. Muchas personas piensan que está empeorando, otras creen que está mejorando. ¿Cuál es tu opinión desde tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo actualmente para nosotros como especie, como conciencia? ¿Y hacia dónde crees que va esto dentro de un año y quizás dentro de una década o algo así, si puedes percibirlo? Por supuesto, claro está. Quisiera comenzar por señalar que no suelo ver las noticias. Bien, muy bien.
Y supongo que simplemente comentaré al respecto, porque para empezar, sabes, mucha gente como yo, y si eres psíquico, mediumnístico, si eres empático, puede ser realmente perjudicial para uno mismo absorber todas las cosas negativas que están sucediendo a nivel universal. Y así, por mucho que quiera ser un ciudadano global, y lo quiero y lo soy en las formas en que puedo, también tengo que cuidarme a mí mismo primero. Tengo que hacerlo. Y la mayoría de los psíquicos y mediums, la mayoría de nosotros tenemos que hacerlo. Así que soy consciente, pero no me atrinchero en todo lo que sucede. En los últimos años he tenido una serie de experiencias y conversaciones con colegas y personas encima. ¿Cómo miramos hacia atrás, quizás, digamos, hace 500 años? Y cómo si tal vez robabas pan en algún lugar, podrías ser ejecutado en medio de una plaza del pueblo y eso era aceptable y la gente venía a verlo y era bastante entretenido, etcétera, etcétera. Creo que es complicado, especialmente en tiempos difíciles, percibir que avanzamos hacia algo mejor. Hay que observar como si mirásemos el tiempo geológico en una escala más amplia para apreciar la trayectoria que podríamos estar siguiendo. Si miro hacia atrás, a lo largo del tiempo me parece que seguimos evolucionando la conciencia hacia lo mejor con el tiempo, con altibajos intermedios donde a veces retrocedemos y luego avanzamos de nuevo. No tengo motivo para sentir que algo diferente está cambiando. Creo que la evolución, como hablamos del microcosmos y del macrocosmos. Quiero decir, todo está evolucionando todo el tiempo. Quizás la involución ocurre en pequeño, ráfagas y luego algo se crea a partir de eso. Y así creo que nuestra experiencia, bueno, desde una perspectiva de humanidad, creo que continuaremos, siento que seguiremos evolucionando en la conciencia, pero eso no significa que no tengamos eventos y sucesos catastróficos en ese proceso, porque también siento que el caos es necesario para crear lo nuevo, ¿cierto? Pues debemos alcanzar cierta destrucción para algunas de las cosas que necesitan ser destruidas y para llegar a eso es caótico. Y por lo tanto, creo que eso es parte de nuestra experiencia por venir, como siempre será. Sí, a veces necesitas que ocurra un incendio forestal de forma natural para que todo este nuevo crecimiento surja, porque si no, el crecimiento antiguo impide que el nuevo emerja. Así que, en esencia, no es bonito, pero tiene que suceder. Ahora, ¿cuáles son tus perspectivas sobre la inteligencia artificial y su futuro con nosotros? ¿Cómo nos está afectando no solo físicamente, sino también cómo nos va a afectar espiritualmente en el futuro? Bueno, es una pregunta interesante. De hecho, en las muchas versiones de mi segundo libro, tuve que volver y añadir un capítulo sobre eso. Es específico del mediumnismo, pero del mediumnismo en la era de la tecnología. Cambia cómo nos conectamos entre nosotros. Y la primera versión de mi libro la escribí antes del COVID y luego se publicó en marzo de este año. Así que tuve que volver atrás porque antes del COVID no pensaba en la necesidad de hablar sobre tecnología, diferentes niveles de inteligencia y cómo se relaciona con la práctica espiritual. Pero ahora es necesario, ahora tenemos que abordar eso. En inteligencia artificial, creo que cuando hablo de estos temas, simplemente presento puntos de vista claros. Sin embargo, siempre procuro mantener una perspectiva equilibrada y no adoptar opiniones polarizadas, principalmente porque no es necesario que lo haga. Pero creo que las cosas pasan antes de darte cuenta. Con la IA tengo dos hijos pequeños y diría que hace un par de años, incluso basándome en la tecnología, era mucho más inteligente que ellos y controlaba todo lo que hacían. Y en un periodo de tiempo muy corto se han vuelto conscientes de las cosas a nivel mundial. Mis hijos, uno tiene 9 y el otro aún no tiene 14. Así que están tan conectados más allá de su pequeño universo cercano que les rodea, avanzados tecnológicamente, ni más allá de lo que soy, creo, la mayor parte del tiempo. Y así resulta un poco aterrador, ya que
Hay como una extensión de las características humanas normales, por así decirlo. Por ejemplo, muchas de sus interacciones son virtuales y eso también significa que hay como una falsa intimidad, una falsa conexión. Es como si hablaran con la gente digitalmente, pero luego en persona no hay una conexión real. Pero eso podría ser algo preocupante porque interacción directa y personal entre humanos y el diálogo real frente al virtual, creo que eso crea una conexión más fuerte que la digital. Y entonces, como digo, antes de que te des cuenta, el mundo entero ha cambiado a tu alrededor, así que es un terreno un poco resbaladizo, especialmente con los jóvenes. Pero diré que parece que esa es la dirección hacia la que nos dirigimos. Y también hay una aversión por parte de los jóvenes a conectar cara a cara con la gente. ¿Quién levanta ya un teléfono? Todos solo se están enviando mensajes de texto. Y así es normal en jóvenes. No estoy seguro de su significado, porque si no conectamos y desarrollamos compasión para la gente, lo cual, y no es que no podamos de manera digital, pero creo que conectar con las personas a nivel personal es diferente. Así que creo que es algo de lo que debemos estar conscientes. Y ciertamente como padres o ciudadanos, creo que debemos crear oportunidades que permitan la conexión cara a cara. Aún así, de lo contrario, creo que puede generar efectos de aislamiento tanto para los jóvenes como para los adultos. Creo que es algo que debemos manejar y ser conscientes. No es una respuesta llamativa, pero refleja mi reflexión al respecto. Ahora, en cuanto a, claro, te puedo contar una historia corta. Resulta que estaba en un restaurante cuando observé a dos jóvenes de 15 y 17 años experimentando la primera cita más incómoda que jamás he visto. Realmente incómoda. La rodilla del muchacho temblaba sin cesar, de manera constante, durante todo el encuentro. Ni siquiera probó un bocado de su plato. Estaba extremadamente nervioso. Se notaba que no había química entre ellos. Pero luego, hacia el final de la cita, ambos sacaron sus teléfonos y simplemente comenzaron a revisar lo que fuera y simplemente viste cómo se relajaban mucho más. Estoy en casa ahora y me estaba preguntando, pensaba, ¿se estarán enviando mensajes en este momento? Porque eso sería muy extraño. Toda mi familia los observaba con atención y los vigilábamos durante toda la comida. Yo solo pensaba, esto es realmente asombroso, pero estoy de acuerdo contigo en todo lo que respecta a la tecnología. ¿Has podido explorar algo en cuanto a la inteligencia artificial? Porque eso es algo tan... Porque mira, está la IA del Terminator o la inteligencia artificial que nos ayudará a todos y hacia la que me inclino, ofrecerá más asistencia que la imagen intimidante de un Terminator. De acuerdo, y ya lo hice. Y sucedió hace varios años. Hemos hecho muchas cosas interesantes en la vida, pero recuerdo en, ¿cuál era su nombre? Un retiro, un grupo de amigos. Anualmente organizábamos una experiencia cumbre en un lugar especial. En un retiro decidimos hacer un subcontacto con ETS. Y eso fue interesante desde un fenómeno físico, viendo cosas suceder en el cielo, etcétera, pero también recibiendo información. Hago mucho trabajo en sanación y curación de auras, limpiando auras. Realizo trabajo de extracción chamánica y nunca lo hago solo. Siempre hay otros seres presentes que no solo participan en el proceso y ayudan, sino que también me proporcionan información que no tiene nada que ver conmigo. Así que sí tengo ese contacto. Siempre me ha sido de ayuda. No lo veo de la manera sensacionalista como algo de Terminator. Pero al decir eso, por muchas que haya energías e inteligencias benevolentes en el universo y en el cosmos en general, también hay energías inferiores que no tienen el deseo de ayudar y pueden llegar a ser malévolas. Es importante estar conscientes de su existencia. ¿Crees que el espíritu puede influir en la inteligencia artificial? Es simplemente fascinante todo el concepto, porque yo uso la IA, la uso todo el tiempo y es fascinante. Y entonces pensé, oye, solo tenía esa pregunta. Lo otro como, ¿está el espíritu guiando lo que se dice? Solo tengo curiosidad por eso, tu punto de vista. Bueno, quizás podrías ilustrarlo con un ejemplo. Entonces, si estás indagando sobre cuestiones complejas de IA, puedes ir a ChatGPT, hacer preguntas detalladas o buscar ayuda para escribir un artículo.
Es como si de alguna manera el espíritu utilizara la IA para hacerte llegar el mensaje, tal como usaría una canción en la radio que necesitas escuchar en el momento adecuado, o un programa de televisión o algo por el estilo, definitivamente. Y creo que eso es absolutamente posible. No solo es posible, creo que sucede todo el tiempo. Creo que sucede todo el tiempo. Creo que el espíritu está constantemente intentando atravesar nuestra dimensión para contactarnos y son increíblemente poderosos y capaces de hacerlo. Siempre que estemos dispuestos a recibirlo, ¿verdad? Creo que sí sucede siempre. Yo no tengo fe en coincidencias absolutas. No creo que ocurran nunca, todo es sincrónico. Todo es, en ese sentido, donde recibes el mismo mensaje desde múltiples lugares. Hay un significado en eso que tienes que poder recibir y ver. Así que sí, creo que el espíritu influye. La IA o cualquier tipo de vía de información que nos alcance, creo que pueden y de hecho influyen en ella. Ahora, mientras estamos cambiando continuamente, espiritualmente y atravesando este gran cambio de conciencia que está sucediendo en este momento, tal como tú y yo podemos tener esta conversación tan abierta e interesante sobre el mediumnismo psíquico, donde supongo que cuando empezaste, no tanto públicamente. Claro, así que definitivamente hay un movimiento. ¿Dónde sientes que lo tradicional, creencias o dogmas religiosos tradicionales con los que nos han consentido durante miles de años hasta ahora, cómo van a cambiarán, se transformarán o solo vibrarán hasta desaparecer? Sí, lo veo poco probable. Prácticas dogmáticas y experiencias adoctrinantes para las personas en un contexto religioso. No creo que eso deja nuestra experiencia como especie. Claro que no, al menos en mi vida, o tal vez en futuras vidas. Pero realmente siento que, ¿sabes? Aquellas personas que no se suscriben doctrinas particulares, siento que nuestra experiencia, como dices, de algún modo, permite que esa realidad que existe en el universo vibre fuera de nuestra experiencia. Se vuelve intrascendente, se vuelve indiferente. Cuando no reconoces algo o no tiene significado para ti, no ocupa un lugar en tu universo, entonces lo experimentas cada vez menos y menos y menos y menos y se aleja de ti. Y no es un juicio. La gente necesita conectar con lo que siente que le llama, conectar con eso. Eso es importante, no importa lo que sea eso. Si es sin infligir daño a nadie. Pienso que es crucial mantenerse fiel a lo que sea necesario. Sin embargo, creo que cada vez más individuos están iniciando conversaciones como la que estamos teniendo hoy. Y considero que eso es una ilustración de que nos dirigimos hacia una mayor apertura, aceptación, amor, ¿verdad? Piensa en la conciencia más elevada, ¿cierto? Es como podríamos inventar todos estos nombres que son variaciones del amor, pero es amor, ¿verdad? Y entonces, al adentrarnos más en esa identidad, estas conversaciones, sin importar quién hable de ello, sin importar la variación, sin importar el tema, está bien, ¿va? Y que es aceptable y que podemos reconocer el valor de lo que sea que alguien esté practicando, lo que sea que alguien esté enseñando. Y creo que aquellos que no tienen ese nivel de aceptación, creo que seguirán existiendo. Pero para aquellos de nosotros que quizás continuemos ese viaje hacia un amor más profundo, un poder más profundo, una inteligencia más profunda para nosotros mismos y para los demás, simplemente permitimos que aquellos que son incongruentes con esa realidad se desvanezcan y ellos seguirán ocupando su propio lugar en el universo. Simplemente no compartiremos mucho ese espacio. Ahora, ¿cómo crees que vamos a evolucionar nuestra relación con el planeta mismo? Quiero decir, hemos sido bastante destructivos con nuestro planeta, especialmente en los últimos 200 años, pero eso alimentó el lugar en el que estamos ahora. Sin ese tipo de destrucción que hemos causado y abuso del planeta, no estaríamos aquí, pero ahora estamos aquí. ¿Dónde ves nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación? Porque estos son 5000 años, a este ritmo. Somos como la isla de Pascua, en camino a la autodestrucción. ¿Qué futuro ves para nuestra relación con el planeta? Bueno, quiero decir que tengo un par de perspectivas. Una es que cada vez más creo que a medida que
A medida que seguimos avanzando como raza humana, la necesidad puede ser la madre de la invención y lo es todo el tiempo. Y creo que es todo. Curiosamente, en un periodo anterior de mi vida, impartí clases sobre gestión de recursos sostenibles en el nivel postsecundario. Discutí extensamente este tema y mantengo un optimismo en cuanto a que tecnología, hasta probablemente en un grado significativo, puede beneficiar nuestra relación y cómo impactamos, afectamos, vivimos y dejamos huella en la tierra. Creo que ese es un aspecto que definitivamente podemos cuidar, mejorar y prolongar la viabilidad de estar aquí. Pero por otra parte, la naturaleza está viva. Es espíritu, es energía, es real, está animada y visito lugares constantemente. En mi programa, El fantasma del condado de Dufferin y más allá, me llaman a sitios que necesitan ser purificados, a veces de fantasmas. A veces son espíritus de la tierra, a veces la tierra está marcada por algo que ocurrió antes o que está sucediendo ahora. Y así, creo que necesitamos tomar más conciencia de la naturaleza viva, del mundo natural, y por tanto comprender y vernos como guardianes de. Tengo una granja y tengo muchas hectáreas, y no me considero el dueño de la tierra, me considero el guardián de este lugar. Y creo que mientras sigamos pensando, mientras una buena parte de la población ve al mundo natural como si no tuviera opción, entonces creo que abusamos de eso. Y pienso que cuanto más podamos inculcar, especialmente a las generaciones más jóvenes, para que entiendan que este árbol tiene sentimientos, ¿verdad? Tiene sentimientos, tiene animación, tiene fuerza vital y deberías honrar eso igual que lo harías con una persona y preguntar y verificar o reconstruir o hacerlo mejor. Creo que si podemos fomentar esas actitudes es necesario. Y creo que eso nos llevará en una mejor dirección que, digamos, mi generación o la generación anterior a la mía o la que la precedió en las actividades en la tierra. Creo que tenemos que hacerlo ahora. Marian, voy a hacerte unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Buena pregunta. Vivir con un propósito es importante. El problema de decir que vivir con propósito es gratificante es cómo hallar ese propósito, porque el propósito no es un rol, no es una posición que ocupas, ¿verdad? Un alma. El propósito son cualidades particulares, cualidades del alma o manifestaciones del amor de alguna manera que expresas a través de tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental. Es el alma expresándose a través de ti. Si logramos identificar nuestras cualidades esenciales, y hay varias formas de hacerlo, un método simple es considerar lo que uno, disfrutamos profundamente y dos, en lo que somos excepcionalmente buenos. Esto nos dará pistas sobre las cualidades que estamos destinados a expresar y compartir, no solo con nosotros mismos, sino más crucialmente con otros. Al descubrir el propósito del alma y lo que estamos aquí para manifestar, sea compasión, amabilidad, discernimiento, inteligencia o luz, podremos enriquecer nuestra existencia y la de quienes nos rodean. Buena voluntad, sea lo que sea, si descubrimos qué es eso o cuáles son esas cosas y luego las expresamos en cualquier rol, es una coincidencia con eso, ¿de acuerdo? No importa si ese rol es tu vocación, tu pasatiempo, tu papel en casa o cualquier otra cosa. Lo crucial es identificar nuestras cualidades distintivas y hallar actividades que nos permitan expresarlas. Así, sentiremos que nuestra vida tiene un propósito. Vivir así es vivir con un propósito. Y seguimos en el proceso de aprender y evolucionar. Creo que eso es lo que nos conduce hacia un estado de plenitud. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con la pequeña Marian, ¿qué consejo le darías? Le diría que está bien ser tú misma, exactamente como eres, aunque eso sea distinto a los demás. ¿Cómo defines a Dios? Oh, esa es también una gran pregunta. No uso el término Dios. Energía primordial, llámala como prefieras. Vaya, eso es complicado. Diría, todos tenemos. Cuando pienso en el espíritu o pienso en el universo, que probablemente es un concepto similar al de Dios,
Pienso en las cualidades más innatas de un alma, que también son las más estado neutro de la energía universal, similar a la verdad, belleza y bondad, así como al poder, amor e inteligencia. Y creo que son cualidades comunes en todos nosotros. Somos expresiones únicas de la conciencia. Y cuando pienso en Dios, eso es en lo que pienso. Pienso en energías. ¿Cuál es la energía de Dios? Lo que es común a todo en su nivel más básico, antes de distorsiones, son esas cualidades. Eso considero Dios. Así pienso. Dios no está separado de nosotros, ¿verdad? Que juntos conformamos la totalidad y no es una inteligencia fuera de nosotros y no es un individuo. Es mi percepción de Dios. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Experimentar. Lo que sé por el Espíritu es, a menudo nos equivocamos al pensar que estamos aquí para aprender algo o para evolucionar, y eso estaría bien. Y muchos de nosotros hacemos esas cosas, pero también sé que no es una necesidad, y esto a veces confunde a la gente cuando hablo de ello, y quizás tú sientas lo mismo, pero he trabajado con tantas personas espirituales que son recién transicionados, que han transicionado hace mucho tiempo y todos dicen lo mismo y muchos de ellos tienen la experiencia de que cuando estaban aquí en el mundo físico o no tenían suficiente inteligencia por su constitución biológica, o no tenían suficiente fuerza de voluntad, o no tenían las circunstancias adecuadas para procesar algún tipo de aprendizaje basado en, ya sea experiencias que tuvieron o lo que observaron o presenciaron en una vida, a veces cosas traumáticas y difíciles. No podían aprender, no podían integrar el aprendizaje. Incluso si aprendían, algunos no podían integrar ese aprendizaje cuando estaban aquí en el mundo físico. Y entonces, algunas personas podrían mirar esa vida de alguien que la tuvo realmente difícil. Pudieron haber estado involucrados en adicciones, pudieron haber padecido enfermedades mentales, quizás se juntaron con malas compañías, tomaron malas decisiones para sí mismos, todo tipo de cosas. Al final de su vida, alguien podría decir, qué desperdicio, ¿cierto? Qué desperdicio. Pero nunca lo es. Según el Espíritu, estamos aquí para experimentar, para conocer. Que aprendas, te superes y evoluciones a partir de ello en esta vida es secundario. Lo esencial es la experiencia misma. La idea es que tenemos contraste o dualidad aquí en el mundo físico que no existe en el mundo espiritual. Y la única manera de experimentar el contraste o la dualidad es estar aquí encarnados. Y así, el terreno de aprendizaje. El campo de la experiencia debe ser aquí, en el mundo físico. Si logramos procesar el aprendizaje, integrarlo y evolucionar, perfecto. Pero si no, por las razones o factores limitantes que existan en nuestras vidas, lo que he entendido espiritualmente es que lo crucial era experimentar aquí. Sin embargo, el procesamiento, aprendizaje y evolución de esa experiencia pueden ocurrir al otro lado. No necesitamos un cuerpo para eso. Lo que sé por el espíritu es que no estamos para aprender lecciones. Estamos para experimentar, conocer, sensibilizarnos, comprender más profundamente y simplemente observar, para que luego podamos hacer algo con ello. Y si todos podemos hacer eso a lo largo de múltiples vidas, entonces nuestra conciencia sigue evolucionando, ¿verdad? De esta manera se responde a tu pregunta anterior, Alex, cuando indagabas sobre el proceso evolutivo de la humanidad. ¿Qué implica esto para nosotros? Si todos somos parte de esa energía divina, o si todos constituimos la conciencia colectiva y más allá, entonces, si cada uno de nosotros está teniendo experiencias aquí, ya sea procesándolas, aprendiendo e integrando aquí, o lo estamos haciendo en el otro lado, para cuando entremos en otra vida ya habremos hecho ese trabajo previo. Entonces, eso quiere decir que, con el tiempo, podríamos esperar razonablemente que todos continuaremos ascendiendo en la conciencia y volviéndonos seres más amorosos y comprensivos. Respuestas hermosas a esas preguntas. Gracias. ¿Dónde pueden informarse más sobre ti y tu asombroso trabajo? En el mundo, ¿cierto? Mi web es mariankennedy.ca. Sí, uso redes sociales, sobre todo Facebook, es mi espiritualidad, Marianne Kennedy. Por supuesto, ambos libros están en las principales librerías de EU y Canadá. Mi segundo libro fue publicado hace un par de meses y en tan solo los primeros días logramos alcanzar el número uno en ventas. Ha recibido una acogida muy positiva tanto en Norteamérica como en el Reino Unido, así que pueden encontrarme allí. ¿Tienen algún mensaje de despedida para la audiencia? Mantén tu poder. Marian, ha sido un placer hablar contigo, querida. Muchas gracias por estar en el programa y por las cosas increíbles que estás haciendo para despertar al planeta. Así que te agradezco, querida. Gracias, Alex.
Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.